que me amas tal como soy. Has escrito tus promesas en mi corazón. Bienvenidas a otro estudio bíblico. Yo soy Samuel Báez y hoy vamos a ver Zacarías capítulo 9. Antes de comenzar, como siempre, vamos a orar para poner este mensaje en las manos del Señor. Ahí donde estén, oren conmigo por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos has dado. Gracias por el privilegio de poder estudiar de tu palabra, Jesús. En este momento te pido que tú tomes control de este mensaje, que cada palabra que salga de mí, que venga de ti, Señor. Y que cada persona escuchando en este momento poder no solamente escuchar tu palabra, pero profundamente entenderlo y recibirlo en sus corazones para que lo puedan adaptar en sus vidas diarias, Señor, en sus caminos contigo, Señor. Y te damos gracias por todo. En tu nombre oramos. Amén. Pues de nuevo, Dios los bendiga. Espero que estén bien en este momento. Y hoy vamos a ver el libro de Zacarías, capítulo 9. Y si no han visto, ya tenemos los primeros 8 capítulos ya puestos en nuestro canal de YouTube. Y si quieren mirar eso, si no lo han mirado, pues yo recomiendo que los miren antes de comenzar el capítulo 9 y los voy a tener en la descripción ahí abajo de este video y pueden mirarlos antes de comenzar pero ahí los voy a tener. Pero hoy vamos a hablar sobre el capítulo 9, algunas cosas a acordar de Zacarías. Zacarías, acuérdese que es el libro más largo de los profetas menores. Tiene 14 capítulos, pero los capítulos sí son más o menos cortos. Por eso yo creo que se puso como que era con los en la sección de los profetas menores. Y este libro también es conocido como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. ¿Y por qué? Por las revelaciones, por las visiones que recibe Zacarías, pero también en las maneras como los recibe. Es muy similar a como Juan los recibe en Apocalipsis. Pero hoy viendo capítulo 9, esta sección se puede decir que comienza parte 2 del libro del Zacarías. Porque los primeros 8 capítulos es una parte, entonces del 9 al 14 se puede decir que es la segunda parte. Y lo que vamos a ver aquí, que son profecías que recibe Zacarías, pero él ya es alto de edad. Cuando recibió sus primeras profecías, él tenía maybe como unos 20 años o 18, algo así, es lo que se cree. Pero ahora aquí estamos en profecías que él recibe y ahora él tiene ya muchos años más, maybe 60 a 70 años de vida. Pero en este capítulo, unas cosas que vamos a ver muy interesante, vamos a ver que estas profecías no solamente hablan de las cosas bíblicas, pero también cosas que simplemente iban a pasar en el mundo. Primeramente vamos a ver cuando conquistó Alejandro Magno. Vamos a ver que hay profecía aquí sobre él. También vamos a ver las características que están descritos por el Mesías aquí en este capítulo y también profecías de la segunda venida de Jesús. También vamos a ver en este capítulo. Entonces vamos a comenzar con viendo versículo 1. Vamos a entrar a la palabra. Voy a usar el Bible Gateway. Aquí vamos a leerlo junto, pero si usted tiene Biblia, ábrelo conmigo para que puedan tomar notas y anotar estos puntos que vamos a ver. Y voy a leer de la Reina Valera 1960. Y aquí nos dice la palabra de Dios, comenzando con versículo 1. Nos dice la profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Hadrach y sobre Damasco. Porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. Ok, voy a parar ahí
antes que seguimos leyendo, los primeros 7 versículos que vamos a ver presentan una serie de juicios anunciados contra las naciones que rodean a Israel. Y el versículo 8 que vamos a ver contiene la promesa de liberación para su pueblo. Pero estos 7 primeros versículos también no solamente son juicios sobre estas ciudades, esta gente, pero también constituyen ah, una hoja de ruta, en pocas palabras, de la conquista de Alejandro Magno. Alejandro Magno. Ahora, Alejandro Magno, alguien que no tiene su nombre en la Biblia. Alejandro Magno fue rey del antiguo reino griego. Um, Estas profecías, lo que vemos, hay que entender que ahorita lo vamos a leer para tener más entendimiento, pero Alejandro Magno, él no vino a la tierra o no nació hasta 356 antes de Cristo, que viene siendo casi 200 años después de estas profecías de Zacarías. Porque las primeras partes de Zacarías fue escrito en más o menos 520 antes de Cristo. Pero estas partes de las profecías que está recibiendo ahorita puede ser como 480 antes de Cristo, pero como quiera son más de 100 años antes de que cuando llegó Alejandro Magno. Ahora, en estos versículos que vamos a ver, no muestra su nombre, pero vamos a ver cómo sabemos que está hablando de él y cómo habla de cómo griego conquistaron muchas ciudades y naciones en esta área conforme a la palabra de Dios. Y las guerras que conquistó fue durante el año 334 a 323 antes de Cristo. Y cuando vemos estas escrituras que vamos a leer, vamos a ver que todo esto, lo que pasó, pasa en orden. Y es muy interesante. Pueden estudiar la vida de Alejandro Magno para entender lo que va a pasar aquí. Ahora, lo que vamos a ver aquí, como les digo, en estas profecías, en esta escritura en Zacarías, no dice que va a venir y nacer alguien que se llama Alejandro Magno. No dice así, pero conforme lo que pasa aquí, estos son juicios a esta tierra, ¿verdad? Son juicios que vamos a ver. Y cuando hay un juicio, significa que Dios va a usar a alguien para conquistar a esta tierra. Lo vimos con Jerusalén cuando Dios usó Babilonia para conquistar a Jerusalén. Pero eso lo puedes también leer en los estudios históricos, ¿verdad? No tienes que leer en la Biblia para saber que Jerusalén fue conquistado por Babilonia, pero la escritura lo dice antes de que pasó y por eso es profecía. Y aquí vamos a ver esto también con lo que hizo Alejandro Magno, aunque no dice su nombre, pero vamos a poder entender conforme la palabra que está hablando de lo que Dios o de lo que él hizo, y Dios usó a Griego y Alejandro Magno para hacer esto. Entonces, vamos a ver versículo 2. Nos dice aquí, también Hamat será comprendida en el territorio de Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Ok, entonces entendiendo que aquí está hablando de juicio, porque si regresas al versículo 1, dice, la profecía de la palabra de Jehová está en contra, entonces comienza a hablar de Hadrach y sobre Damasco, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. Entonces habla de Hamá aquí. Hamá era una ciudad grande norte de Damasco. Y si ves en la historia de Alejandro Magno, él y los griegos conquistaron esa tierra. Lo puedo poner.
Ok, aquí lo pongo a ver si lo puedo ajustar un poco. Ok, aquí lo tengo en inglés, pero ojalá que lo puedan entender. Hamad es Hamath, aquí mero, para que puedan tener mejor idea. Acá vemos Jerusalén, ¿verdad? Todo esto es Judea. Y vamos del norte. Entonces Hamad viene siendo aquí, que es norte de Damasco. Aquí está Damasco. Entonces aquí si vemos versículo 2, dice también Hamad será comprendida en el territorio de este. En pocas palabras diciendo que van a ser conquistados y así fue. Alejandro Magno fue y conquistó a esta tierra. Entonces dice Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Versículo 3 dice, bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles. He aquí el Señor la empobrecerá y herirá en el mar su poderío, y ella será consumida de fuego. Ok, aquí ahora hablando sobre Tiro, diciendo, aunque ellos tenían mucho valor, hablando que tenía mucha fortaleza, esta ciudad tenían paredes que era 150 pies de alto. Ok, 150 pies de alto, diciendo que era demasiado difícil para poder destruir a Tiro. Tiro era una ciudad con mucha riqueza, increíble, y con las defensas que tenían, hablando de estos paredes que tenían puestos, a ver, este es como un ejemplo de la ciudad de Tiro. Aquí mero ves todo alrededor, paredes que están protegiendo la ciudad, ¿verdad? Entonces tratando de meterse ahí es demasiado difícil. Entonces cuando iban en guerra, los países o los que venían para tratar de conquistarlos batallaban. Y así pasó también cuando vino Alejandro Magno, pero él pudo conquistar. Antes de él, los asirios intentaron conquistarlos, pero no pudieron. Ellos intentaron 5 años, pero no lograron. Entonces, ¿quién más vino? Babilonia. Babilonia vino y también intentó conquistarlos, pero no pudieron. Ellos lo intentaron por 13 años. Pero esta profecía que dice que va a estar destruida la ciudad de Tiro, y al fin así fue. Si esta profecía pasó y cuando lo estaban escuchando decían, no, ¿cómo van a conquistarnos a nosotros? Míranos, tenemos mucha riqueza y mucho poder. Pero sabemos que cuando Dios dice algo, se va a cumplir. Y esta profecía se cumplió en las manos de Alejandro Magno. Ellos pudieron conquistar a Tiro. ¿Dónde estaba Tiro? Vamos a ver si podemos buscarlo aquí. De nuevo lo tengo en inglés aquí. Pero si vemos dónde está Jerusalén, aquí está Jerusalén. Vamos norte y aquí está Tiro. ¿Ok? Entonces, en viendo la escritura, nos dice que en versículo 3 y 4, que Tiro se edificó fortaleza, tenían fortaleza, pero el Señor les empobrecerá, y así fue, y herirá en el mar su podería, y ella será consumida de fuego. Y así pasó en las manos de Alejandro Magno. Pueden leerlo y buscarlo, así pasó. Ahora, versículo 5 nos dice, verá Ascalón y temerá, Gaza también, y se dolerá en gran manera asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida, y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Y ahora el 6, habitará en Asdod un extranjero, y pondré fin
a la soberbia de los filisteos. Ok, estas ciudades que vemos, que es Ascalón, Gaza y también Ekron. Ellos fueron aterrorizadas porque cuando vieron lo que sucedió a Tiro, ellos temaban y ellos temían lo que les esperaba. Y así fue. Eso fue lo que ocurrió. Después de conquistar a Tiro, Alejandro Magno marchó hacia el sur y conquistó todas estas ciudades filisteas. Si vemos aquí, entonces de nuevo lo tengo en inglés, pero viendo al sur, viendo a Ascalón, Alejandro Magno vino a Ascalón a conquistarlos, después a Gaza y Ekron también. Ekron no está aquí, está más o menos en esta área. Si ponemos otra mapa, aquí lo podemos ver. Ekron. Acá está Ashkelon y Gaza, y aquí estaba Ekron. Y entonces, si miras la historia de Alejandro Magno, así fue. Él conquistó estas áreas. Y aquí en estas profecías que estamos viendo en Zacarías, es juicio sobre estas ciudades. Y así pasó. Ahora fue arriba de 100 años para que se cumpliera, pero sabemos que Dios está fuera del tiempo. Para Él, un año, 10 años, 100 años es nada, porque de nuevo Él no está metido del control del tiempo como nosotros. Pero cuando Él dice que va a pasar algo, va a pasar. Simplemente es nomás cuándo, ¿verdad? Pero así pasó aquí. Y es muy interesante ver que lo que dice Zacarías en esta visión es lo que pasó, pero pasó en las manos de Alejandro Magno. Vamos a seguir leyendo. Vamos al 7. Aquí estamos. Dice, quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará también un remanente para nuestro Dios, y serán como capitanes en Judá, y Acrón será como el Jebuseo. Aquí simplemente diciendo que habrá quienes sobrevivan a este juicio y se convertirán al Señor. Versículo 8. Dice, entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Ok, aquí está hablando de Jerusalén. ¿Cómo sabemos? Aquí hablando diciendo, entonces acamparé alrededor de mi casa, hablando de su pueblo, el pueblo de Dios. Sabemos que los elegidos son los judíos, pero aquí sabemos que ahí es donde está el templo del Señor. Entonces, cuando hablando de mi casa, en otras palabras, está hablando de Jerusalén. ¿Y qué dice de eso? Como un guarda para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Pocas palabras está diciendo que Dios va a proteger a Jerusalén. Y viendo lo que estamos viendo ahorita, hablando de Alejandro Magno, ¿quién crees de quién está hablando el Señor, de proteger de quién? Pues de griego, de Alejandro Magno. Y cuando ves la historia de Alejandro Magno, así pasó. Él trató de conquistar a Jerusalén, pero no sucedió. Y la razón por la que Jerusalén estaba a salvo era porque Dios estaba ahí. De hecho, según el historiador judío que se llama Flavius Josephus,
aquí mero. Flavius Josephus era un historiador judío que escribió sobre esto. Él escribió hablando del sumo sacerdote de Jerusalén en ese momento, durante estos años, cuando Alejandro Magno estaba conquistando estas ciudades. Él vino sur y ya vino a Jerusalén, o iba a venir a Jerusalén. Mira dónde estaba. Askelón, estaba en Gaza. Entonces, a Ecrón. ¿Y dónde está Jerusalén? Aquí. Aquí mero. ¿Ves? Muy cerca, entonces podía ir muy fácil a Jerusalén. Y era el plan. Pero lo que pasa aquí durante este tiempo, lo que escribe Flavius Josephus, él escribe que el sumo sacerdote de Jerusalén en ese momento recibió un sueño de Dios, quien le dijo que se juntara a todos los habitantes de Jerusalén y los vistiera con túnicas blancas, y que todos los sacerdotes vistieran sus vestiduras de sacerdotes, y el mismo su vestidura de sumo sacerdote. Todos los judíos iban a estar en túnicas blancas, y todos los sumos sacerdotes se iban a poner la ropa que se ponen, y también el sumo sacerdote. Y eso lo hizo por un sueño. Pues así, cuando Alejandro se acercó a la ciudad de Jerusalén, ya estaba listo para conquistarlos. Pero lo que pasó aquí es, cuando se acercó a la ciudad, ellos debían salir de ella para encontrar y saludar a Alejandro Magno. Alejandro Magno estaba en su caballo, y él se bajó de allí y se acercó al sumo sacerdote. ¿Y qué es lo que pasó? Se arrodilló y lo adoró. ¿Ok? Entonces Alejandro Magno, con sus griegos y todo lo que están conquistando ciudad a ciudad y a ciudad, llega a Jerusalén y mira al sumo sacerdote, pero en vez de tratar de pelear contra ellos, se baja de su caballo y se arrodilló delante de él. Y uno de sus comandantes le preguntó después por qué había hecho eso, porque ya se habían ido a ese punto. Y Alejandro respondió que él no estaba adorando al sumo sacerdote, pero sino a su Dios. Alejandro reveló más después que antes de comenzar esta campaña, entonces antes de hacer todos los que estaba conquistando a todas estas ciudades, Dios le había enviado un mensaje que cuando se acercara a Jerusalén, él iba a ver gente con túnicas blancas saliendo de la ciudad, y que él debe de responder con una manera de benevolencia. Así que se iba a mostrar gracia y misericordia sobre ellos. Y entonces así fue. Alejandro Magno llegó a Jerusalén y vio que todos los judíos estaban en túnicas blancas, conforme lo que del mensaje de parte de Dios que recibió antes que comenzó a conquistar todas estas ciudades y naciones. Entonces, cuando llegó allí, dice, no, tengo que responder con gracia y mostrarles misericordia, que no voy a conquistarlos simplemente por el mensaje que recibió. Y pues sabemos que este mensaje fue de parte de Dios. Ahora, todo esto de nuevo fue escrito por Flavius Josephus. Lo puedes mirar en el Antiquities of the Jews. Este es un libro
que fue escrito por él, pero esto habla sobre mucha historia durante ese tiempo de los judíos. Si quieres estudiar más de Jesús y los primeros cristianos y no quieres leer la Biblia y quieres usar otro libro para ver si es de verdad todo lo que pasó, aunque la Biblia es más que verdad, es más que suficiente, pero aquí en este libro habla de estas cosas, hablando de Jesús, hablando de todo lo que pasó, pero también aquí hablaba de lo que pasó, lo que estamos viendo aquí en Zacarías, que esta profecía hablando de estas ciudades que iban a ser conquistados, pero Jerusalén no. Ellos iban a ser protegidos. Y así pasó que cuando llegó Alejandro Magno a Jerusalén, no los conquistó y mejor mostró gracia con ellos. Y más lo que escribe Josephus, él dice también que Jerusalén invitó a Alejandro a quedarse con ellos esa noche. Y entonces él pasó la noche ahí. Entonces el día siguiente ellos hablaron. El sumo sacerdote entonces le preguntó a él si Jerusalén también como quiera podía seguir bajo de las leyes de Jehová. Y Alejandro dice, está bueno. Y también les preguntó si podían también ser exentos de impuestos cada 7 años. A lo que Alejandro también dice, está bueno. Y entonces después de eso, Alejandro y su gente marcharon de ahí, se fueron de ahí. Y de nuevo puedes ver todo esto en el libro de Flavius Josephus, Antiquities of the Jews. Pero antes que fue escrito esto, lo vemos en las escrituras. Todo esto diciendo en el versículo 8, que entonces acamparé alrededor de mi casa, hablando de Jerusalén, para que ninguno vaya ninguna, ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor. Y así pasó, porque ahora miraré con mis ojos. Está hablando de lo que estaba pasando en ese tiempo, en esos momentos, cuando estaba conquistando a Alejandro Magno. Dice el Señor, no vas a entrar a Jerusalén. Y así pasó. Ok, entonces vamos a ver el versículo 9. Vamos a seguir adelante. Ok, versículo 9 nos dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Aquí en este versículo les suena familiar a alguien aquí. Esto lo conocemos, es una profecía y nosotros lo conocemos como la entrada triunfal de Jesús. Usted lo debe conocer muy bien. La entrada triunfal de Jesús. Esta fue la última vez que entró en Jerusalén, una semana antes de ser crucificado. La gente cortó ramas de palma y la extendió por el suelo mientras Jesús cabalgaba, estaba sobre un pollino. Y esto lo puedes encontrar en Mateo capítulo 21. Pero como sabemos, pues nomás leyendo este versículo habla sobre que un rey vendrá humilde y vendrá cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y eso se cumplió en Mateo capítulo 21. Pero este versículo también describe 4 elementos del carácter del Mesías. Es algo muy grande aquí. Dice que es un rey. Jesús era rey de reyes. Dice que este Mesías será justo. ¿Piensa en Jesús? ¿Era justo? Claro que sí. Dice, iba a ser salvador. Jesús vino a salvar. Él lo dice él mismo. Él vino a salvar y así fue. Y también era humilde. Sabemos que Jesús era humilde. Esta imagen nos muestra qué tan humilde. Normalmente la mayoría de los reyes entraban en las ciudades
generalmente en carros y caballos. Pero este Rey de Reyes, que era Jesús, llegó a Jerusalén montado en un asno, mostrando que era humilde y también cumpliendo esta profecía de Zacarías capítulo 9. Entonces, versículo 10 ahora dice, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Ok, acuérdese que cuando vemos la palabra Efraín, esto es otro nombre para Israel. Ahora, este versículo explica que muchos judíos en tiempos de Jesús pensaban que el Mesías vendría como un guerrero para derrotar a los romanos y instituir o a poner paz, la paz en la tierra. Y si ves en los estudios de los evangelios, así era. Ellos pensaban que que el Mesías iba a venir a conquistar y que el Mesías iba a venir como un guerrero. Pero así no fue. Y ellos no se dieron cuenta de esto. Lo que no entendían es que estas profecías que se estaba diciendo, como aquí, por ejemplo, no estaba hablando de la primera venida del Mesías, pero hablaba sobre la segunda venida. Y ellos no lo entendían muy bien, pero Jesús, él habló de su segunda venida. Puedes ver segunda venida cuando él habla en Mateo capítulo 24, específicamente versículos 29 al 31. Porque uno puede decir cómo es que iban a entender esto. Es muy difícil de entender que estaba hablando de una segunda venida. Ellos no sabían que iba a venir dos veces, ¿verdad? Pero Jesús mismo lo hablaba y ellos no se dieron cuenta porque no estaban poniendo atención a lo que decía Jesús. En otras personas sí pusieron atención. Por ejemplo, Pablo, él entendió que la segunda venida iba por venir y él lo escribió en partes de sus cartas. Pedro también escribió sobre ello, igual Juan y Lucas. Pero esto puede decir que los judíos tuvieron dificultades para interpretar algunas escrituras, pero la cosa es, Jesús fue muy claro y él dice que él iba a cumplir estas profecías, pero iba a pasar algo en el futuro. Entonces, los judíos que no entendían esta profecía y pensaban que el Mesías iba a llegar como un guerrero, la segunda venida es cuando Jesús va a venir como un guerrero, ¿verdad? Listo para conquistar. Y si hasta si vemos... A ver... Aquí lo tengo en inglés, pero esto es una muestra de los últimos tiempos. Cuando llega el rapto, después de eso es la tribulación. La segunda venida de Cristo, conforme a la palabra de Dios, llega aquí y es cuando va a llegar la batalla de Armagedón, la guerra de Armagedón. Pero cuando viene Jesús de nuevo, viene para guerra, porque va a encarcelar a Satanás por 1000 años. Y es cuando el Señor va a estar aquí por 1000 años como un rey, físicamente reinando en Jerusalén. Pero así es en estas profecías que va a venir como guerrero. Pero los judíos durante el tiempo de Jesús pensaban que el Mesías iba a venir como guerrero en la primera vez. Y por eso cuando vieron que Jesús parecía que era el Mesías, ellos decían, pues mira, él va a conquistar, nos va a ayudar a conquistar a los romanos.
¿verdad? Pero no entendieron que esto no era por venir ahorita, que iba a pasar ya después. Y Jesús mismo habló de la segunda venida, que él iba a venir de nuevo, pero esos judíos no pusieron atención. Um, Ahora, ¿cuándo va a pasar la segunda venida? Pues no sabemos el momento exacto, pero sabemos que debe pasar después de la tribulación. Ok, entonces seguir leyendo. El versículo 11 nos dice, y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Esto sigue hablando de la profecía de la segunda venida y del tiempo del reino milenial. Versículo 12. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble, porque he entesado para mí a Judá, como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Ahora aquí el cumplimiento inicial de esta profecía pasó cuando los macabeos derrotaron a los griegos en el año 167 a.C. Pero el cumplimiento final y completo tendrá lugar en la segunda venida de Jesús. El triunfo de los macabeos es solo una promesa y un anticipo del triunfo final sobre todos los enemigos. Ok. Seguir leyendo, versículo 14. Dice, Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta e irá entre torbellinos del austro. Ok, estos últimos versículos hablan de la segunda venida y de la batalla de Almagedón. Versículo 15. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán y hollarán las piedras de la honda, y beberán y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón y como cuernos de altar. Esto aquí demuestra cómo en el reino milenio Israel someterá a todos sus oponentes. Entonces, versículo 16 y 17 para terminar. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios, como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra, porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Y aquí en el 16 y el 17 habla de una prosperidad abundante como nunca antes se había visto en el mundo. Esto da lugar a una alegría y alabanzas al Señor por haber salvado a su pueblo en Israel. Y ahí se termina el capítulo 9 de Zacarías. Entonces, muy tremendo este capítulo. Vemos muchas profecías. Vimos sobre Alejandro Magno, aunque no decía su nombre, pero vemos los eventos que decían estas profecías. Se cumplió después de arriba de 100 años con la vida de Alejandro Magno y los griegos. También vimos de la entrada triunfal de Jesús y las características del Mesías. Y también vimos cómo iba a pasar la segunda venida, que él va a venir como guerrero. Y muchos pensaban que así iba a venir la primera vez, pero no sabían que iba a venir 2 veces. Pero conforme a la palabra de Dios, él vino humilde la primera vez, pero la segunda vez viene para guerra, para ya conquistar a los enemigos de este mundo. Y pues ahí terminamos. Vamos a orar para darle gracias al Señor por esta palabra que Él nos ha dado y por todo lo que nos bendice. Amén.
Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra que tú nos diste. Gracias por esta oportunidad de estudiar de tu hermosa palabra, Señor. Gracias por darnos entendimiento para saber lo que tú ya has cumplido y que tus promesas se cumplen, Señor. Y cada palabra que tú nos has dado sabemos que un día se van a cumplir, Señor. Y para nosotros, aunque no podemos entender cuándo y cómo lo vas a hacer, nosotros sabemos que tu palabra simplemente dice de confiar y confiar en ti, Señor, y agarrarnos de ti en cada aspecto de nuestras vidas. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por todo lo que tú nos das. Gracias por cada persona que pudo estar conmigo en este momento, en este estudio. Te pido que los bendigas grandemente en cada aspecto de sus vidas, Señor. Y te doy muchas gracias, Señor, por cada cosa que ya nos has dado, Señor Jesucristo. Te damos gracias por todo. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Pues Dios los bendiga, Dios los guarde. Gracias por estar conmigo en este estudio bíblico. Y pues, si no lo han hecho, suscríbete a nuestro canal para seguir recibiendo estos videos. Compártelos. También deja comentarios si tiene pregunta o quiere hablar de algo. Y pues Dios los bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Continuaremos con Zacarías viendo el capítulo 10. Y hasta la próxima. Dios los bendiga. Que tengan buen día, buen fin de semana. Y hasta la próxima nos vemos. Dios los bendiga. Hay un fuego en mi interior que consume el temor. Tú eres quien lo comenzó. Tu amor a mi sabor. Hay un fuego en mí. Hay un fuego en mi interior. Hay un fuego en mí. Cuando ya no confío